vamos a iniciar el mensaje el día de hoy y vamos a hablar acerca de la queja. Y lo que el Señor me decía era: suelta la queja. Y van a decir: hermana, ¿cómo que suelta la queja? ¿Dónde? En la Biblia, bíblico. A mí háblame de la Biblia. Pues es bien bíblico, hermano, sobre la queja, y es bien peligroso. Así que vamos a hablar acerca de este tema, y sobre todo porque creo que es algo que vivimos en el día a día, es algo tan real, es algo tan insignificante y tan peligroso a la vez, porque cuando menos nos pensamos ya estamos quejándonos, cuando menos pensamos ya estamos diciendo, hablando una palabra de queja en nuestra boca, ¿verdad? Y a mí me tocaba compartir algo acerca de esto también con las mujeres en el grupo. Y el Señor me decía: tienes que hablar de esto a la iglesia, porque ¿cuántos se recuerdan que esta es una casa de profetas? ¿Cuántos se recuerdan que nuestro pastor dijo que por lo general había 1 o 2 profetas en casa, pero que esta era una casa de profetas, más bien una escuela de profetas donde estamos siendo enseñados, ¿verdad? Preparados, equipados para luego ser enviados. Amén. Pues como profetas tenemos que saber bien lo que estamos hablando con nuestra boca, ¿verdad? Porque pues si somos profetas, imagínense el peligro de las palabras que están saliendo de nuestra boca. Y acostumbramos tanto a quejarnos, ya sea que porque hace frío, ya sea que porque hace calor, porque tengo hambre, porque estoy bien llena. Y yo me reía hace rato porque me decía el Señor, y sobre todo las mujeres con el no tengo que ponerme, no sé qué ponerme. Y a mí el Señor una vez me dijo: no digas que no tienes que ponerte, porque sí tienes que ponerte. No sabes qué ponerte, que es otra cosa, pero tendemos a decir eso: ay, no tengo que ponerme, y el closet lleno, ya no cabe nada ahí en el closet, ¿verdad? Entonces ahí ya nos estamos quejando. Ay, no tengo que ponerme, ¿verdad? Ya es queja. Miren qué facilito empezamos a quejarnos. Y si somos profetas y estoy diciendo: ay, no tengo que ponerme, al rato que se te vacía el closet, no te estés quejando. ¿Por qué? Porque tú misma lo estás diciendo. Entonces es ¿cómo dice? Tan sutil como entra la queja a nuestra boca, ¿verdad? Y constantemente nos estamos quejando del vecino, del perro, de todo, hallamos hasta de lo que no, ahí andamos, ¿verdad? Inventando por queja, siempre en nuestra boca hay una queja constante. Y el significado de queja es disgusto o resentimiento que se tiene por el comportamiento de alguien, reclamación que se hace a causa de una inconformidad, enojo o desacuerdo con alguna situación que estamos pasando. Ese es el significado de la queja, ¿verdad? Y el Señor me decía: aclara bien que no es lo mismo quejarse a expresarse, porque no es que ahora no van a poder expresarse y decir lo que no les parece, simplemente es cómo es que lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque a veces va a ser necesario tener que hablar hasta con el Señor mismo, decirle: mira, Señor, están pasando las cosas así, pero no es lo mismo ir y quejarme, yo ir, ¿verdad? Y comentarle un ejemplo a la pastora: ¿sabe qué, pastora? Está pasando esto, a decir a la pastora: ay, pastora, que sí lo hice, hermanos, ¿verdad? Porque yo pasé por aquí, yo lo sé. Ir a quejarme de algo con la pastora: ay, pastora, mire esto, y que ya no aguanto esto y que aquello. No es lo mismo a yo irme a quejar a presentarle a una situación que está aconteciendo. Entonces el Señor me decía: son una casa de profetas, entonces tienen que sacar, suelta, profeta, suelta la queja de tu boca, deja que la queja salga de tu boca y empieza, ¿verdad?, a hablar la palabra de vida, que es la palabra de Dios. Y vamos a leer el libro de Números 11 del 1 al 6. Y dice la palabra de Dios: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Aquí miramos, hermanos, que la queja que produjo que viniera fuego de Jehová, y se quemó, se exterminó una parte del campamento. Es como juicio que vino sobre el pueblo, ¿verdad?, por haberse quejado. ¿Por qué? Porque se quejó, y eso llegó a oídos de Jehová, de Dios. O sea, mi queja no nomás va a quedar con la pastora, allá arriba también la están escuchando. En el versículo 2 dice: entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió.
Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. O sea, volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Esto es tremendo, hermanos, porque ellos se quejaron y el Señor envió fuego y quemó una parte, ¿verdad?, del campamento. Ellos fueron ante Moisés y Moisés oró al Señor y el Señor paró el fuego. Porque si no, imagínense, es una matanza ahí. Mas sin embargo, después de eso el pueblo nuevamente vuelve y se queja y empieza a anhelar lo que tenían en Egipto. Empiezan a anhelar, ¿verdad?, los caldos, los melones, los pepinos, todo lo que Egipto les estaba brindando hasta cierta parte. Pero recuerden, en Egipto ellos eran esclavos. Ahí ellos eran libres, pero en Egipto ellos vivían como esclavos, ahora en libertad. Imagínense quejándose y renegando del maná. O sea, no era cualquier alimento, era maná del cielo, un alimento que solamente Dios lo enviaba. Se estaban quejando de ello. Y también vamos a ir al libro de Números, ahí mismo en Números, en el capítulo 14, versículo 26. Dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a José, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que sería por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Aquí nuevamente el pueblo sigue con la queja. Miramos, ¿verdad? Ahorita leímos el 11, ya estamos en el 14. En todo este transcurso del pueblo, los que hemos leído la historia del pueblo de Israel, la transición a la tierra prometida, miramos la constante queja que hubo en el pueblo. Constantemente estuvieron quejándose, de todo se quejaban. ¿Cómo se parecen a muchos de nosotros, verdad? Que a veces por todo nos quejamos. Y ellos estaban en una constante queja. Pero en el capítulo 11 miramos, ¿verdad?, que entró la misericordia de Dios. Moisés intervino por el pueblo y el Señor paró el fuego para no consumir a todo ese pueblo. Mas sin embargo, aquí ya lo tenían, ¿verdad?, ya cansado al Señor, ya lo tenían cansado con sus constantes quejas. Y miramos lo que el Señor le habla, la palabra que le da a Moisés, ¿verdad?, por toda su queja, por despreciarme. ¿Por qué? Porque al quejarse no se están quejando de Moisés, porque no es Moisés el que está haciendo esos milagros, maravillas. No es a Moisés al que se le ocurrió sacar al pueblo de Egipto. Se están quejando de Dios. Es un pueblo que cuando estaba en esclavitud vino, clamó a Jehová. Clamó, ¿para qué? Para que enviara un libertador. Y el Señor escuchó su clamor, envía al libertador, viene y saca al pueblo y le promete una tierra. Y el pueblo de Israel empieza a ver maravillas en el desierto. Ciertamente tenían que atravesar el desierto, pero el pueblo de Israel comienza a mirar la mano de Dios. Hermanos, creo que aquí nadie hemos visto que se abre el mar, que separe el mar como columnas, como murallas, y nosotros pasemos por tierra seca. Hemos mirado maravillas, pero esos milagros sobrenaturales que el Señor hacía, creo que en este tiempo no se miran a esa magnitud. Pero imagínense, o sea, el pueblo lo que estaba mirando, cosas sobrenaturales, que la ropa no se les desgastaban, ver que los zapatos crecían juntamente con los niños. O sea, imagínense todo lo que ellos estaban mirando y aún así quejarse. Aún así mirar que cada día descendía maná del cielo y no les faltaba el alimento en su mesa. Aún así el pueblo se estaba quejando constantemente.
Había queja, queja, queja en ellos. Era una queja constante. Y al Señor, ¿qué dice? Le llegó su tope. Le llegó su tope, se enojó contra aquel pueblo que siempre estaba quejando. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos quejamos, nos estamos quejando de la bondad de Dios, nos estamos quejando y estamos diciendo con nuestra actitud de queja en el corazón que Dios no es tan bueno, que Dios realmente no sabe lo que yo necesito, que Dios realmente se equivocó con lo que me está permitiendo atravesar, porque yo sé mejor lo que yo necesito que Él. Me estoy creyendo yo más sabia, más inteligente que Él. Eso es peligroso, hermanos, porque yo estoy dudando de la bondad de Dios. Y eso es un peligro porque lo estamos viendo en el pueblo. Estamos viendo lo que su pueblo, el pueblo que Él mismo quiso libertad para darle una tierra mejor, una tierra donde fluía la leche y la miel, que ya era de ellos porque Él se las entregó. Solamente había tenían que pasar un desierto, tenían que atravesar por ese desierto, caminar para poder llegar. ¿Y por qué ese desierto? Porque en ese desierto nosotros vamos a ser limpiados. En ese desierto el Señor estaba sacando a Egipto de sus corazones, porque ciertamente eran el pueblo de Dios, pero tanto año en Egipto ya estaba en sus corazones. Egipto se había impregnado en ellos tan profundamente que si el Señor los metía de la noche a la mañana a la tierra donde fluía la leche y la miel, ellos iban a terminar dañando la tierra que el Señor les había entregado. El desierto era necesario para desprender lo que había en sus corazones, para sacar a Egipto, para sacar las costumbres, los dioses que en Egipto había consumido hasta lo más profundo de sus huesos. Era necesario. ¿Por qué? Porque ahí estaba probando lo que realmente había en el corazón de su pueblo. ¿Qué es lo que había? Ante la primera obstáculo, el pueblo se estaba quejando. Ante la primera muralla, el pueblo estaba dudando. Era una queja constante. Ellos no estaban creyendo realmente en que Dios era lo suficientemente poderoso para llevarlos a la tierra que Él les había prometido. Y nuevamente vamos a mirar ahí mismo en Números, en el capítulo 20, del 2 al 5, dice: nuevamente se vuelven a quejar. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Nuevamente se están quejando. Nuevamente viene la queja otra vez. Lo miramos en el 11, lo miramos en el 14 y ahora lo miramos en el 20. Era un pueblo que ciertamente iba avanzando, iba caminando, pero constantemente iban en queja. Queja ante cualquier circunstancia que aparecía, queja. No había una alabanza, no había un gloria a Dios, no había el Señor lo va a hacer. Si lo hizo, si abrió el mar rojo, si no permitió, ¿verdad?, que el ejército del faraón nos matara, Él nos va a dar de comer. Si Él no permitió que muramos de hambre en el desierto, Él nos va a dar de beber. Él de alguna manera, de algún lado, Él va a sacar agua y nos va a dar de beber. No, queja. Prefirieron que aquí hubieran preferido morir de su propia boca. Ellos dijeron que hubiera sido mejor morir, que hubiera sido mejor, ¿verdad?, haber quedado allá donde quedaron los demás tirados. Queja constante. ¿Y qué es lo que estamos haciendo como el pueblo de Dios? Quejándonos. Viene una circunstancia, a quejarnos. Se enfrenta un obstáculo, a quejarnos. Queja, Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Cuándo, Señor? No es justo, Señor. Esto, queja constante. Y si somos profetas, porque no les voy a decir hermanos, somos profetas. Nuestro pastor lo dijo, somos profetas. Esta es una casa de profeta. Entonces, como un profeta va a estar hablando queja? Como un profeta va a estar declarando queja? Como un profeta va a llegar como este pueblo a decir: hubiera sido mejor que yo hubiera muerto allá? Ten cuidado, porque tus palabras te pueden alcanzar. Tus palabras te pueden alcanzar y el día de mañana, ¿qué crees? Va a venir otra queja por lo que tú mismo declaraste para tu vida. Porque si somos profetas, tenemos que tener cuidado con lo que estamos hablando, con lo que de nuestra boca está saliendo. Amén.
Y tenemos que mirar, hermanos, ciertamente este pueblo no logró entrar, porque aquí el Señor se lo dijo a Moisés: no van a entrar, ellos no van a entrar. ¿Quiénes iban a entrar? Los niños, los que ellos mismos, los grandes, dijeron, los adultos, que verdad, que los niños ciertamente iban a morir, que ciertamente, pero ¿qué creen? Le dijo: de lo que ustedes mismos dijeron, ellos van a entrar. ¿Por qué? Porque sus hijos tienen que ver que yo soy un Dios fiel, porque sus hijos tienen que mirar que aunque sus padres no creyeron y se quejaron, mi palabra es real y lo que yo hablo se cumple y que yo no me equivoco. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios fiel, y con nosotros o sin nosotros Él va a cumplir su propósito. El hecho de que yo me queje o que yo no quiera creer no significa que eso va a parar la obra de Dios. ¿Qué crees? Él dice, Él viene y Él me dice: ¿sabes qué, Cintia? Te he escogido para este tiempo y quiero que hagas esto. Pero si yo al primer obstáculo le digo: ay no, Señor, es bien difícil, ya no quiero, o no puedo, no tengo fuerzas, no soy suficiente, porque a veces eso pasa. El Señor te da una palabra y te dice: te he escogido para cosas grandes, te he escogido para que vayas a las naciones. Y uno se mira en su realidad y uno dice: no, yo, Señor, no, yo no estoy capacitada, es más, yo ni a la escuela fui, no, yo no sé hablar como Moisés. No, Señor, yo no. Te estás viendo en tu capacidad, pero no te estás mirando como Dios te está mirando, porque no es con tu fuerza, no es con tu capacidad ni con tu inteligencia, es con la de Dios, es con la de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque a este pueblo la queja le impidió entrar a la tierra prometida. Había una promesa para ellos, eso era real. Mas sin embargo, la promesa en ellos no se cumplió en sus hijos, pero en ellos no. ¿Por qué? Por la queja. Porque dudaron de Dios, dudaron de la palabra. Cuando yo me quejo, yo estoy dudando, yo estoy cuestionando a Dios. Estoy diciendo: Señor, no eres lo suficientemente poderoso para que lo hagas. Mira mi situación, mira mi economía, mira mi casa, mira la iglesia, Señor, mira esto, mira aquello, mira mi trabajo. ¿Cuándo voy a salir de aquí, Señor? No me alcanza este sueldo. Y empezamos con una queja constante. Y yo estoy dudando de a dónde Dios me quiere llevar, porque estamos mirando mi realidad, lo que estoy pasando en el momento. Pero recuérdate de dónde te trae el Señor, de dónde te sacó, cuántos mares ha abierto para que cruces, cuántos obstáculos Él te ha ayudado a que tú saltes, a que tú brinques. Y es necesario, hermanos, porque la queja va a impedir que nosotros podamos recibir la bendición. Va a impedir que nosotros podamos ver el cumplimiento de la promesa que Dios nos ha dado. ¿Cuántos tenemos promesa? ¿A cuántos Dios nos ha prometido algo? A mí me ha prometido, a mí Él me ha dado palabra. Mas sin embargo, yo tengo que creer y yo tengo que avanzar sin queja en mi boca, sin queja, porque constantemente podemos decir: oh Señor, tú me diste esta palabra, pero mira lo que está pasando. Porque honestamente, hermanos, te dan una palabra y empieza a pasar todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces empieza la queja: Señor, tú dijiste, Señor, yo no miro nada, Señor, las cosas están peor. Estamos quejándonos y empezamos: Señor, para eso yo vine a la iglesia como el pueblo. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Señor, para eso te entregué mi vida. Señor, mis amigos me dejaron. Señor, mi familia me dio la espalda. Señor, perdí el empleo. Señor, está pasando esto. Ahora estoy peor que cuando estaba en el mundo. El pueblo de Israel, estábamos mejor en Egipto, añorando los melones y los pepinos en el país de la esclavitud que era Egipto. Cuando tú y yo estábamos en el mundo, estábamos en esclavitud, estábamos atados al pecado, íbamos directo a la muerte. Pero ahora venimos a Cristo, tenemos libertad, tenemos vida, somos libres para avanzar. Pero necesitamos creerle a lo que Él ha hablado a nuestra vida. Porque déjame decirte, hermano, no, profetas de casa, déjenme decirles que si nosotros nos estamos quejando y no estamos mirando la promesa, con la queja no la vamos a ver. La queja, yo me quejo, pongo otra muralla, otra queja, otra muralla, otra queja, otra muralla. Y en vez de yo acercarme a mi tierra, en vez de yo acercarme para poder entrar y disfrutar de lo que Dios me ha dicho, porque yo no me lo inventé, a mí no me lo dio el hombre, la promesa me la dio Él, hermanos. Y el que invita paga. Yo no sé, pero el que invita paga. Así que si Él me invitó a mí aquí, Él tiene que pagar y hacerse responsable de todo lo que venga detrás.
Mi trabajo es creerle, avanzar a lo que Él ha dicho, pero soltar la queja, porque la queja va a traer atraso. Examinémonos, estoy atrasada, estoy atrasado, no estoy mirando la promesa, no estoy mirando el cumplimiento. Y déjeme decirle, no es a nuestra manera, porque a veces nosotros creemos que es a nuestra manera, a nuestro tiempo y cuando yo quiero, pero déjenme decirles que no es así, no es como nosotros queremos. Y a veces el avance va a parecer retroceso, porque yo se los digo por experiencia, a mí me tocó, porque a veces vamos con una queja constante, quejándonos en la oración con el Señor, y aún así entramos a orar según nosotros, a hablar con el Señor, pero es pura queja. Pura queja, pura queja. Y a mí me tocó, hermanos, yo no iba con queja, Señor, mira qué bárbaro esta situación, pero era queja, al final era queja. Y yo iba ahí, según yo, llorando ahí, creyendo que yo sabía mejor mi situación que el Señor. Y yo estaba y yo le decía, Señor, pues es que mira, ¿verdad? Esta situación que está pasando. Yo parecía como si fuera avance, hermanos, porque en un momento yo tenía mi lugar privado para mí, para el Señor, era nuestro lugar, era mi Betel, le decía yo. Por algunas circunstancias de la vida que ocurrieron, ¿verdad? Mi Betel se tuvo que convertir en el baño. Entonces yo en el baño, y había mucho ruido, mucha distracción, y yo ahí en mi Betel, que se convirtió de tener yo mi cuarto de mi Betel privado, se convirtió ahora que mi Betel tenía que ser el baño. Y yo estaba ahí, yo iba y le decía, Señor, es que no me puedo concentrar, es que hay mucho ruido, y Señor, y que yo quiero meterme, conectarme a tu presencia, Señor, y Señor, ayúdame. No iba con una queja renegando, pero al final era queja. Pasó un día, 2 días, no sé cuántos días duró esa situación con el Señor, creyendo que yo sabía más con el Señor. Y un día ahí mismo, sentadita en el piso del baño, llorando, el Señor me dice, mi niña, te me secas las lágrimas, porque esto es lo que hay, porque esto es lo que tienes en el momento, y esta es tu realidad, y de aquí quiero que me saques lo mejor de lo que yo ya te di. No me está diciendo de lo que tú tienes, de lo que yo ya te di. O sea, tú te estás mirando en esta realidad, pero hay algo en ti, y en esta realidad que es pasajera, que es momentánea, yo necesito que tú me saques lo mejor de lo que yo te entregué. Y en eso yo me seco mis lágrimas y digo, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, es cierto. Y yo empecé, Señor, ¿sabes qué? Podía ser peor, pero no es peor. Y empecé a mirar las cosas desde otra perspectiva, empecé a mirar las cosas diferentes. Y Señor, empecé a agradecer, gracias porque esto podía ser peor, pero no, Señor, gracias porque tengo esto. Señor, mira, empecé a mirar cosas que yo no estaba mirando, porque yo estaba tan enfocada de que, Señor, yo del baño, Señor, yo quiero mi espacio, Señor. Y el Señor me dijo, empieza a sacar lo mejor, deja, porque venía haciendo queja, al final era queja. Entonces yo empecé a agradecer, Señor, gracias, Señor, gracias. Empecé a dar gracias por la más mínima cosa. Mi perspectiva cambió, comencé a mirar las cosas desde otra perspectiva. Comencé a mirar mi Betel del baño de otra perspectiva. Le dije, Señor, pues si el baño tiene que ser nuestro punto de encuentro, gloria a Dios, aquí en el baño va a caer la unción, gloria a Dios. Y empecé a mirar las cosas diferentes. Y el Señor me recordó, no ese día, después, porque costó adaptarse, ¿verdad? Pero después el Señor me recordó al pastor Moisés. Me recordó cuando yo fui al 7 horas, que ya ni me acuerdo hace cuántos años fueron, ¿verdad? Pero me recuerdo cuando fui al 7 horas, creo que fue hace 3 años o 4. En el 21, cuando el pastor Moisés dijo que él se ponía a leer la palabra con alabanzas. Y el Señor me recordó, porque yo le decía, Señor, hay mucho ruido, hay mucha distracción. A veces yo siento que voy para el tercer cielo y de una me bajan para la tierra otra vez. Y cuando yo empecé a agradecer, pasaron semanas, no sé cuántas, el Señor me recordó cuando el pastor Moisés dijo eso. Y el Señor me dijo, te tengo con un oído en el cielo y otro en la tierra, te quiero afinar. Empieza a mirar las cosas como las estoy mirando. ¿Por qué? Porque era necesario, en medio de la distracción, en medio del ruido, en medio de todo lo que hay, nuestro oído tiene que estar conectado al cielo.
tiene que estar conectado al cielo. Yo estaba acostumbrada al silencio, a que nadie me interrumpiera cuando yo estoy orando. Yo estaba acostumbrada a mi espacio, a estar sola cuando yo estaba orando, que no había ruido. Y el Señor me dijo: estoy alineando con un oído en la tierra y otro en el cielo. Para mí, yo a mi ver, me sacaron, según yo, de mi comodidad, de cómo yo buscaba al Señor. Pero para el Señor, Él me estaba llevando a otro nivel, que yo lo aprendiera a escuchar, aún en medio de todo el ruido. Yo pudiera escucharlo, yo pudiera discernir su voz, identificar su voz. ¿Por qué? Porque su voz se necesita en la tierra. Cuando nosotros andemos caminando allá afuera, no le podemos decir a toda la gente: cállense porque yo necesito escuchar a Dios. ¿Cómo vamos a afinar nuestro oído, a desarrollar nuestro oído espiritual si estamos acostumbrados a un silencio? Entonces no vamos a saber discernir cuando Dios está hablando en medio del ruido. Cuando estamos en el trabajo rodeados de los compañeros, ¿cómo vas a discernir cuando Dios te está hablando? Es necesario. Lo que para mí, según yo, era incómodo y no me iba a dejar avanzar, crecer, lo que según yo para mí no era correcto, para Dios era lo correcto y era lo necesario, y lo que Él estaba haciendo, ¿para qué? Para llevarme a lo siguiente que Él quería. Pero no fue que yo lo vi y que yo entendí, porque no estaba yo tan cegada en lo que yo quería, que yo no podía ver lo que Dios quería. Entonces cuando yo empecé a agradecer, yo empecé a mirar lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque todo mi entorno cambió. Empecé yo a agradecer, entonces empezó a fluir Dios, a darme dirección, a decirme: es que ahora lo que yo quiero es esto, es que ahora lo que yo necesito de ti es esto. Y empezó a darme dirección. Pero mientras yo estoy enfocada en lo que yo quiero, estoy tan enfocada en lo que yo necesito, según yo, estoy tan enfocada, ¿qué es lo que pasa? Queja, porque lo que yo quiero no lo puedo ver, pero lo que Dios quiere está pasando y me lo estoy perdiendo por yo estar enfocada en lo que yo quiero, en mi queja constante. Y mi queja no me deja a mí avanzar hacia la tierra que Dios ha prometido. Yo no puedo llegar a conquistarla porque yo estoy tan enfocada en mi presente, en mi situación, en lo que yo quiero, en lo que según yo necesito, y no logro ver más allá. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos desenfoquemos, que empecemos a mirar lo que Él está trayendo a nuestra vida. ¿Qué es la promesa que Dios te hizo? Agárrate de la promesa, agárrate de la palabra, porque ciertamente el Señor viene a hablar, el Señor viene a darte una palabra, Él viene a decírtela. ¿Por qué? Porque es necesario que tú te aferres a esa palabra, es necesario que tú te tomes de esa palabra, para que cuando tú mires lo contrario, tú digas: hay una tierra prometida esperándome, hay una tierra prometida esperándome. Yo no me voy a quedar aquí, yo no me voy a quedar en el desierto. Ciertamente, si Él dijo que yo voy a disfrutar de la leche y de la miel, yo voy a llegar a disfrutar de la leche y de la miel. Y si Él dijo que esa tierra es mía, pues ¿qué creen? Esa tierra es mía, porque ¿qué creen? El que invitó paga, y Él nos invitó, Él es el que nos guía. Entonces Él es responsable y Él nos va a respaldar. Pero es necesario que soltemos la queja, porque eso está trayendo estancamiento, eso está impidiendo, eso está haciendo que muchos de sus hijos partan de esta tierra sin ver la promesa cumplida en sus vidas. ¿Por qué? Porque ciertamente, ¿verdad? Miramos aquí al pueblo, lo miramos, ¿verdad? Miramos cómo se cumplió la palabra en el pueblo de Dios, ¿verdad? Que ciertamente no pudo entrar. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra del Señor: y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Ya estamos en otro libro y el pueblo se sigue quejando. Y en el versículo 34 dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, el Lavera. Y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová.
También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Aquí es Moisés hablando. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos les daré, y ellos heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino al mar Rojo. Ciertamente aquí les está diciendo nuevamente, una vez más, ¿verdad? Jehová se enojó y juró. Nuestro Dios juró, ¿verdad? Diciendo esta palabra, que ellos, esa mala generación, les nombra mala generación, no iban a entrar a la tierra, no iban a entrar, ¿verdad?, a la tierra que él había prometido. Y una vez más da la palabra que sus hijos sí iban a entrar, sí iban a poder mirar la promesa de Dios cumplida, ¿verdad? Entonces, una vez más, hermanos, estamos mirando el cumplimiento. ¿Qué le pasó a este pueblo por quejarse? ¿Qué le pasó por no creer a la promesa de Dios? ¿Qué le pasó? Perdieron su tierra, perdieron su promesa, perdieron su bendición. Había una palabra, y nuestro Dios es un Dios fiel y justo. Él cumple su palabra, Él cumple su promesa, Él no se equivoca. Él no es como nosotros, que nosotros podemos decir algo hoy y arrepentirnos mañana, o que muchas veces podemos decir algo en el momento, guiados por la emoción. Pero nuestro Dios no. Ciertamente Él quería eso para su pueblo, Él quería eso para Israel, pero Israel prefirió quejarse. Cuánta misericordia el Señor extendió hacia ellos, su mano se extendía. Mas sin embargo este pueblo decidió seguir quejándose y no creer a lo que Dios había dicho, no creer hacia la tierra que Dios había hablado que les iba a entregar a cada uno de ellos. Y yo les quiero compartir, ¿verdad? Porque al quejarnos, hermanos, nosotros nos estamos volviendo en personas insatisfechas. Quiere decir que estamos insatisfechos con lo que estamos viviendo, que no nos sentimos satisfechos, y eso genera en nosotros un estado de ánimo negativo. Nos volvemos personas negativas. Al estarnos quejando constantemente viene una negatividad. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado conocer a ese tipo de personas. Son personas que siempre se quejan, y yo no sé si ustedes han puesto atención que son personas negativas. Siempre están hablando de lo negativo. Solo espero que ustedes sean los que escuchan y no sean ustedes los que se están quejando, ¿verdad? Pero aparte de eso, hermanos, también una persona que se queja mucho vive frustrada, vive en una frustración constante, amargado o amargada. O sea, no nomás, imagínense qué feo que nosotros, siendo cristianos, hijos de Dios, profetas de Dios, vivamos quejándonos constantemente, que venga la frustración, el desánimo, y que nosotros, en vez de estar hablando palabra de vida, decirle a la gente: Cristo te ama, ¿verdad? Cristo vive, tú cree, ven, créele al Señor. Que nos miren a nosotros con la cara todos amargados, quejándonos, frustrados, estresados, enojados. Imagínense la gente allá afuera va a decir: no, hombre, pues yo no quiero saber nada de ese Dios que este hombre o esta mujer le sirve. Pues sí, mírale nomás la cara. A veces eso lo dice todo, a nuestra cara lo dice todo. Entonces imagínense lo que genera la queja en nuestra vida. Además trae desánimo, trae tristeza a nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos mirando según lo que nosotros queremos, porque nosotros como seres humanos somos tercos. Y como yo, ¿verdad? Yo quería, según yo ahí, Señor, mi espacio. Y yo, ¿verdad? Terca, que yo quería algo. Ahora imagínense, ¿verdad? Según yo no sé qué pensaba en ese momento. Ahora me da risa, pero ¿qué era lo que esperaba? Que el Señor dijera: ay, sí, mi niña chiquiada, malcriada, ahí te va pues tu espacio, ten. No, porque Él estaba buscando algo más. Él estaba buscando algo más. Él, yo no lo podía ver, pero Él decía: yo necesito llevarte a otro nivel, yo necesito desarrollarte en otra área de tu vida, necesito sacarte de esa comodidad para empezar a desarrollar otra área en ti. Pero imagínense que Dios venga y nos chiquee como niños malcriados. Ay, sí, mi niño, mi niña, ¿quieres esto? Ten tu dulcecito, pues cómetelo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ser niños malcriados, desobedientes, quejones. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas se quejan, de todo se quejan. Ahora imagínense que el Señor hubiera llevado al pueblo de Israel
de Egipto a Canaán, de una así, que ahora lo saco en la noche y mañana en la mañana ya están allá. Con ese carácter que tenían, imagínense, se hubieran seguido quejando. Ay, Señor, porque allá decían que las uvas eran grandes, los frutos eran gigantescos. Ay, Señor, este ramo de uvas pesa mucho, yo no lo puedo cargar. Ay, ya me dolió la espalda, Señor. Hubiera seguido la queja. Entonces, hermanos, es lo que tenemos que mirar nosotros. El Señor me sacó de Egipto y hay una tierra prometida. ¿Qué crees? Egipto y la tierra prometida. Hay un caminar, yo tengo que caminar a mi tierra, pero mientras yo voy caminando, el Señor me está sacando Egipto, me está desprendiendo Egipto, me está sacando la queja, me está sacando la falta de agradecimiento, y yo voy avanzando. Pero mientras yo avanzo, yo tengo que dar gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, yo quiero un automóvil 2025, pero ¿sabes qué? Tengo uno 2018, gloria a Dios. Gracias porque no ando a pie y voy avanzando. Señor, no tengo un automóvil, pero hay alguien que me da raite. Gracias porque no tengo que caminar. Señor, tengo que caminar, pero ¿sabes qué? Gracias porque tengo dos piernas. Sigo hacia adelante, voy avanzando, hermanos. Y si no podemos caminar, pues dale gracias porque el Señor te va a sanar y te va a levantar de la silla. Pero aprender a agradecer, aprender a dar gracias. Estás en un trabajo y tú dices: Señor, me oprimen, mi jefe es malo, mis compañeros se burlan de mí. ¿Sabes qué? Decirle: Señor, ciertamente mi jefe tiene un carácter insoportable, es verdad. Señor, mis compañeros se burlan, pero no es de mí. ¿Por qué? Porque yo no soy nada. Si yo hablo es por lo que tú me has dado. Si yo comparto es tu palabra. Señor, hazme fuerte de adentro hacia afuera. Fortalece mi fe. Señor, ayúdame a poder resistir. Señor, ayúdame a poder ser luz, porque si yo llegué a ese trabajo, hay un propósito y yo tengo que cumplir la asignación. Señor, gracias porque tengo un trabajo, porque hay gente allá afuera que no tiene un trabajo. Señor, gracias por mi familia, porque creen la familia que tú tienes, alguien allá afuera la quisiera. Señor, gracias por mis hijos que quizás no se aguanten. Es verdad, hay niños que no se aguantan, pero gracias porque los hijos que yo tengo, hay mamás allá que no pueden tener y los quisieran. Señor, gracias. Gracias por lo que tengo, Señor, gracias. ¿Y qué creen? Vamos avanzando, caminando a la tierra prometida. Vamos y los muros están cayendo. Vamos y el Señor va abriendo el mar para que nosotros podamos avanzar. En ese transcurso de Egipto a Canaán, Él nos va moldeando para que cuando yo llegue a Canaán, yo no dañe Canaán. Más bien yo haga florecer más a Canaán, que Canaán crezca, que Canaán se expanda. ¿Por qué? Porque en el transcurso Él trabajó en mí, Él trabajó en mi carácter. Entonces, en vez de yo estarme quejando, yo tengo que empezar a agradecer. Amén. Y una de las causas, hermanos, de la queja es eso, es la falta de agradecimiento, que somos pocos agradecidos, pocos por lo que tenemos. Tristemente, porque se mira, estamos tan enfocados en mañana, en quiero una casa, en quiero un mejor carro, en voy a ascender a un puesto más alto, y te enfocas tanto en estudiar para poder avanzar. Y no es malo, no es malo. A veces nos envolvemos tanto en trabajo. ¿Por qué? Porque yo le quiero dar un mejor futuro a mis hijos, le quiero dar una mejor casa. Pero ¿qué crees? Te estás perdiendo el presente, te estás perdiendo el hoy, no estás viendo crecer a tus niños. La casa va a llegar en el tiempo de Dios. Tú haz lo que a ti te corresponde y de lo demás se encarga. Todo tiene que tener un balance. Yo no me puedo pasar la vida trabajando, porque esos niños van a crecer sin un papá, sin una mamá. ¿Y qué creen? Allá hay alguien afuera que los está esperando para hacer el trabajo, pero para el lado contrario de lo que nosotros no estamos haciendo. Yo tengo que empezar a agradecer. Señor, ciertamente quiero una casa y va a llegar. Si el Señor la prometió, va a llegar. Pero ¿sabes que estoy en un apartamento? Gracias, Señor, tengo un techo. Gracias, Señor, no quejarme, porque a veces, ay, Señor, en este apartamento no cabe nada. A veces los apartamentos están chiquitos, no hay espacio. Ay, no cabe nada, y ahí aventamos todo, y un cochinero por aquí, otro cochinero por allá, no cabe nada aquí, que yo quiero una casa. No, empieza, Señor, tengo un apartamento. Gracias, a lo mejor el Señor nos quiere hacer más organizados. A lo mejor el Señor nos quiere hacer más dadivosos, no acumular tanto para nosotros y poder dar.
Entonces hay que empezar a dar gracias, porque la falta de agradecimiento trae queja a la vida. Entonces si nosotros cambiamos y empezamos a agradecer, ¿qué creen? Yo me ponía a pensar hace rato, ¿qué pasaría si por un mes nosotros como profetas del Señor empezamos a dar gracias y no nos quejamos? ¿Qué va a pasar en mí primeramente, en mi alrededor, en los que me rodean? ¿Qué va a pasar en mi casa? ¿Qué va a pasar en mi iglesia? ¿Qué va a pasar en esta ciudad? Imagínense si empezamos a dar gracias. Hermanos, no nomás los que nos rodean se va a dar cuenta, Satanás se va a dar cuenta y va a decir, lo vamos a atarantar, a volver loco, y va a decir, yo no entiendo a esos de Casa de Dios, Antorcha Encendida, eran unos quejones, pero ahora dan gracias hasta por lo malo. Yo no entiendo qué es lo que está pasando, ya no puedo con ellos, los dejo, los suelto, me voy. Eso es lo que tenemos que hacer, voltear, empezar a agradecer. Amén. La siguiente causa es la falta de oración por dirección, porque nosotros estamos orando en nuestra voluntad. Vamos a orar, Señor, hazme, Señor, dame, Señor, aquello, pero no nos alineamos a su voluntad. Y en el libro de Santiago 4:3 dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites. Y a la hora de yo no recibir lo que yo quiero, ¿qué pasa? Me quejo. Señor, lloré, tú no respondiste, no me estás escuchando, ¿qué está pasando? No, alineémonos a su voluntad y oremos conforme su voluntad. ¿Para qué? Porque yo siempre digo, su voluntad es tiro y gol, no vamos a fallar. Yo oro en su voluntad y esa es una oración ya respondida de antemano, porque es su voluntad. Más que interesarme a mí, le interesa a él. Entonces necesitamos alinearnos a su voluntad cuando nosotros vamos a nuestro tiempo de oración. Y así, de esa manera, ¿verdad?, van a ser dirigidas. Y el Señor me daba un ejemplo del pueblo de Israel cuando las murallas de Jericó cayeron. Le dijo que 6 días iban a dar vueltas, pero calladitos de la boca. En el 7º iban a tocar trompetas y dar gloria a Dios, y las murallas iban a caer. ¿Por qué creen que les dijo eso el Señor? Porque imagínense, el primer día una vuelta, nada. Segundo día, nada. Y no iban a faltar 2, 3 murmurones que iban a decir, pues ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Acaso vamos a atarantar a las murallas y se van a caer? ¿Qué es lo que va a pasar? Iba a empezar la murmuración. ¿Y qué iba a pasar? Las murallas no se iban a caer, porque iban a empezar a murmurar, a no creer a lo que Dios había dicho. Por eso que ya aquí ya el Señor dijo, no, este pueblo es rebelde, no se puede con él, más vale calladitos. Y el mero día entonces ellos hablan, pero ¿qué iban a hablar? Dar gloria a Dios. Gloria a Dios, el agradecimiento, hermanos, y dar gloria y honra a Dios por lo que Él ya dijo que Él iba a hacer. ¿Por qué? Porque lo que Él dijo, eso va a ser, hermanos. Y para terminar, les quiero compartir Proverbios 18:21. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. A mí, yo cuando leí este verso dije, ay, Dios mío, perdóname, ¿verdad? Y empezar a cancelar en oración. ¿Por qué? Porque dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué somos nosotros? Profetas. Y dice que el que la ama comerá de sus frutos. Quiere decir que lo que yo hable hoy, lo voy a comer mañana, lo voy a vivir mañana. Lo que yo declare hoy, quizás hoy no pase, pero va a pasar la siguiente semana. Si yo hoy estoy declarando muerte y pasado mañana veo muerte, no te quejes, porque es lo que estás hablando, profeta. Pero si yo hoy estoy declarando vida y yo digo, Señor, tú lo dijiste, tú lo harás, yo creo, yo avanzo. Gracias por el proceso, gracias por la situación, Señor, gracias porque tú me das la fuerza para avanzar. Ciertamente, Señor, esto es difícil, parece imposible, pero tú eres el Dios de lo imposible. Gracias porque tú lo dijiste, porque tú lo hablaste, y eso a mí me da la seguridad de saber que tú lo vas a cumplir. Yo te creo, gracias. Avanzar, ¿por qué? Porque mañana yo voy a comer de ese fruto. Pero ¿cuál es el fruto que estamos comiendo? ¿Qué es lo que estamos comiendo el día de hoy? Cada uno de nosotros estamos comiendo lo que de nuestra boca ha salido, lo que de nuestra boca hemos hablado. Y es algo, iglesia, que tenemos que tener bien en claro, que hoy esta palabra que el Señor me daba decir es tan importante, porque la queja, puedes decir tú, ay no, la queja, ¿cuál queja? Yo no me quejo. Sí, yo les puedo asegurar que en esta semana todos aquí, ni uno queda afuera, nos hemos quejado por algo, por lo más mínimo. Y más que yo creo que todos nos hemos quejado del calor, yo creo, ¿verdad? Entonces todos, ha salido una queja, mínimo ha salido una queja de nuestra boca.
Pero el Señor no quiere eso, quiere que soltemos la queja. ¿Por qué? Porque Él levantó esta obra para llevarnos a más, para llevar a alcanzar a los que están allá afuera. Y quejándonos no vamos a alcanzar a los que están allá afuera. A mí el Señor me dijo, deja de quejarte. Si tú eres una profeta, empieza a hablar palabra de vida. No hables tu palabra, habla esta palabra. Tú te equivocas, yo no me equivoco. Tú fallas, pero yo no fallo. Empieza a hablar mi palabra, empieza a declarar mi palabra, empieza a profetizar mi palabra. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, levantarnos como profetas de Dios, hablar vida, hablar palabra de verdad, no palabra de mentira, porque ciertamente van a venir circunstancias, van a venir situaciones difíciles, pero ¿qué creen? Ante la situación tú tienes que declarar. ¿Por qué? Porque con fe, dice, si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, tú le dirías, ¿qué dice? Le dirías, hablarías al monte, muévete, y el monte se va a mover. Así de fácil, muévete y se mueve. Así de fácil. Pero ¿qué estás hablando? Ay, ese monte está bien alto, yo no puedo, yo no tengo fuerza. No, levántate como profeta con poder y autoridad que el Señor ya te entregó, porque no es que te va a dar, ya te la entregó. Levántate y dile, monte, quítate, muévete, porque yo tengo que pasar, porque a mí me llamaron a entrar a la tierra prometida y yo voy a entrar. Amén.